Bueno, sin más os damos la bienvenida a esta tercera sesión. En este caso, la sesión nos traslada a México, donde Fernando tenía muchísimos y valiosos amigos. En este caso hablarán Juan Ignacio del Cueto, como ya había dicho, que es arquitecto, profesor titular de la UNAM de México, exalumno del posgrado FAIPAC, que es la oferta modular del máster de restauración de eventos. En 1987, además, es doctor por la UPC con la tesis Arquitectos españoles exiliados en México, su labor en la España republicana del 31 al 39 y su integración en México, dirigida por José María Montaner. Dino es especialista en historia de la arquitectura del siglo XX, es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Valle de México, y curador de diversas exposiciones, como ya nos contará algunas de ellas. Y sobre todo, por encima de todo, es gran amigo de Fernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, Dino, ¿qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Pues, sin más, yo te doy la bienvenida y dejo que puedas presentar. Muy bien. Y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días en México y muy buenas tardes allá en Barcelona. Me da mucha pena estar ahora aquí porque estamos en un ciclo in memoriam de alguien muy querido que se nos fue. Ya me gustaría no tener que estar hablando de Fernando en estos términos, pero bueno, como dijo Oriol, Fernando fue un queridísimo amigo y yo les voy a contar algo de las cosas que hicimos juntos, pues partiendo de muchos recuerdos. Desde que recibí la noticia el 3 de abril, me escribió Henry Vicente un WhatsApp diciéndome que se acaba de enterar de eso y bueno, creo que el shock no se nos ha pasado todavía. Yo le llamé a esta plática Recuperando Memoria. Vamos a hablar de arquitecturas despalazadas, de los temas que manejamos sobre el exilio europeo en la arquitectura de América Latina en el siglo XX. Y bueno, sin más preámbulo, déjenme ver si... Quería empezar la plática con... ¿Sí la están viendo esta foto? Esta foto está tomada en Palma de Mallorca a mediados de mayo de 1987 y es el grupo del FAIPAC, de este curso que armó Salvador Tarragó, Formas de Análisis e Intervención en el Patrimonio Construido, y ahí en la foto se ve a Salvador con su esposa y este es el hijo de Salvador, aquí está Tomaco y Tamo, y ahí atrás está Fernando Álvarez. Yo soy este que está acá con las greñas y todos estamos muy jovencitos ahí. Ahí conocí a Fernando como profesor de este curso, Formas de Análisis e Intervención en el Patrimonio Construido. Ahí estoy yo en esa época, 1987, me inscribía a los cursos de doctorado. Ya había llegado en el 86 a hacer la cátedra Gaudí, que resultó un fiasco para todos los que llegamos ahí, que éramos puros sudacas, 12 colegas que nos fuimos a buscar opciones a la Escuela de Arquitectura. Nos inscribimos, bueno, yo me inscribí al doctorado con Josep María Montaner, que todavía no lo conocía, lo conocí ahí, ¿no? Y esta es mi hoja de horarios de 1986-87, y ahí aparece el FAIPAC, entre varios cursos de los que se daban en el programa que dirigía Ignacio de Sola Morales. Este es el grupo ya completo de esa generación del FAIPAC. Éramos la mayoría sudamericanos, bueno, latinoamericanos, para ser correctos. Había un japonés, Yuichi Suzuki, que sigue viviendo en Barcelona, y luego había brasileños, colombianos, etc. Esta foto está tomada también en 1987, hacía poco más de un año que habían reinaugurado el pabellón de Mies van der Rohe, y fue una de las visitas del curso. Y en esas fechas, a mediados del 87, Fernando nos invitó a esta exposición. Fue cuando me enteré que él estaba trabajando la figura de Antonio Bonet.
Fue una exposición que se hizo en la Galería CRC, esta galería de arquitectura, que no sé si exista todavía. Y, y allí estuvieron en la inauguración, bueno, no era la inauguración, se hizo un acto con Antonio Bonet y con Rafael Alberti. Y yo compré este librito ahí, es el catálogo de la exposición, y me lo firmaron los dos. Ahí ven la fecha, Barcelona, 3 de junio del 87. Un pescadito de Rafael Alberti, una especie de dibujito. Paradino del Cueto, Rafael Alberti, dice ahí, y luego dice Paradino del Cueto, y esta es la firma de Bonet. Le salió bastante chueca por una razón. Resulta que me puse a buscar a ver si había información sobre esta exposición. No la encontré, pero encontré un artículo del año pasado en El País que aparecía esta foto. Rafael Alberti y Antonio Bonet en Barcelona en 1987. Antonio Bonet, Rafael Alberti está firmando un libro y yo estoy seguro que esa mano es mi mano, o sea, le estaba sujetando el libro y por eso salió medio chueco todo. Pero bueno, eso es un recuerdo imborrable y bueno, yo que fue Fernando el que me animó a ir a pedirles pues que me firmaran el catálogo. Poco después, yo entré a trabajar a un despacho, bueno, al despacho de Bosch Cuspinera, Andreu Bosch y Luis Cuspinera, gracias a la invitación que me hizo un compañero colombiano, Eduardo Benítez, que trabajaba allí, y su despacho estaba en este edificio de Antonio Bonet. Digo estaba, bueno, todavía está, me parece, no, creo que ya lo vendió Andreu. Era en el edificio Creta, es este conjunto mediterráneo, se llama el edificio Creta, y este es el vestíbulo que yo visitaba casi todos los días. Entré a trabajar, yo que a finales del 87 o principios del 88, y trabajé ahí hasta el 92, que regresé a México, y cuando regresé a Barcelona del 94 al 97 seguí trabajando con ellos. Eh, eh, Fernando lo sabía y de vez en cuando hablábamos de este edificio que me parece soberbio, el proyecto. En 1990, esto lo encontré dentro del catálogo de la exposición, obviamente no me acordaba, pero fotocopié este texto de Fernando, que aquí dice Fernando Álvarez, acotaciones sobre donde comenta un artículo que escribió Antonio Pisa, que eran profesores muy jovencitos los dos en ese momento del departamento de composición. Y bueno, Fernando estaba bastante molesto con lo que había escrito Pisa, y es muy interesante lo que dice, que lo voy a, solo, digo, evidentemente no los voy a leer todo, pero les voy a leer la parte, me gustaría leer varios párrafos, pero no, solo les voy a leer la última parte que dice: las obras de Bonet en España, como la Casa La Ricard, el Canódromo Meridiano, el edificio de la calle Consejo de Ciento y Urgel, que es el que vimos, las casas Cruilles o Rubió y una decena de obras más, sufren, en la escasa atención que se les dedica, una suposición previa inexplicable, la de Bonet como imaginador prodigioso, pero también ejecutor imperfecto de sus propias creaciones. Este perjuicio transmitido, ayudado por la ausencia de Bonet en claustros, organismos y estructuras políticas y de poder de los últimos 30 años, han alejado aún más a su obra del estudio y de la crítica. Fernando era muy crítico, escribía muy bien, hablaba muy bien, y bueno, le revelaba digamos, esta especie de desconocimiento y y desconocimiento, ignorancia y desinterés por Latinoamérica que se vivía en esos años en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Afortunadamente eso ha ido cambiando de manera bastante importante. Pongo o sea, yo estaba en el curso del FAIPAC, y en 1991 se lanzó este máster en Historia, Ciencia y Técnica, Arte y Arquitectura Ciudad, es de 1991-92. Lo pongo porque bueno, ahí están los profesores que participaban. No sé si en rigor, ya me lo dirá Oriol, si en rigor es el antecedente del MRM, del máster en restauración de monumentos, pero bueno, el FAIPAC desde luego es la semilla de este máster.
Profesores como Josep Queclas, José María Rovira, Narciso Irizar, Ferran Lobo, yo tomé esa clase de estética y filosofía artística fuera de serie. Fernando Álvarez y Chacho Sabater daban métodos informáticos e investigación histórica. Y luego otros profesores, ¿no? Que no me detendré mucho, salvo quizá por aquí, ¿no? En aquel momento, Juli Capelli y Kim Larrea, pues eran arquitectos muy importantes. Ahí aparece Salvador Tarragó, hablando de Puerto y Ciudad. Bueno, ahí está Antonio Pisa, Juanjo La Huerta. Otra vez, Josep Ginás, Queclas, bueno, Francesco Dalcó como profesor visitante, ¿no? Antonio Xavier Monteis, Pedro Azara, Antoni Martí, Narciso Irizar. Por ahí entre los profesores en otras materias tuve a Carles Martí, que tristemente falleció también hace unas semanas. Tuve a Eugenio Trías, bueno, desde luego Ignacy de Solá Morales, a José María Montaner, que fue mi director de tesis. Bueno, fueron unos años increíbles. Como aparece aquí Pep Ginás, me atreví a poner esto, porque teníamos un equipo de fútbol que llegamos a la final en el año 91. El equipo lo organizaba Jorge Sánchez, colega peruano que debe andar, bueno, andaba la última vez que lo supe por Nueva York, pero participaban como profesores Félix Pardo, Maurici Pla, Pep Ginás, Juan Carlos Martiel y Jordi Mercader. Y luego estábamos brasileiros como Cecinho Cerdeira, canario Domingo Ojeda, yo, Jaime Sarmiento y Alfredo Barboso, que eran colombianos. Fue una época fantástica, ¿no? Fueron unos años increíbles. Nos tocó este proceso de Barcelona Pusat Guapa, ¿no? Impulsado por el ayuntamiento. Era la época en que el alcalde, el titular del ayuntamiento era Pascual Maragall y el presidente de la Generalitat era Jordi Pujol, ¿no? Bueno, ya llovió. Nos tocaron los Juegos Olímpicos y yo terminando los Juegos Olímpicos regresé a México. Eh, y después volví ya casado con mi mujer, con Raquel Beato, volví en el 94 y estuvimos hasta el 97. Esto salió hace unos años, bueno, en el 2003 se publicaron Josep María Montaner, Fernando Álvarez Aida Muxí y Roser Casanovas este libro, Modelo Barcelona. Pues sí, donde se recoge, es muy, muy interesante este libro, muy rico y sobre todo que es parte pues de mi vida, porque yo precisamente fueron estos los años en que viví en Barcelona, llegué en el 86, pero y regresé en el 92, y esa introducción la hace Fernando. Eh, yo les iré mostrando algunos libros en los que participó, porque me sorprende la capacidad que tenía, porque además tenía el despacho, hacía obra, hacía muchos proyectos de restauración. Ya vimos bueno, en la sesión pasada esta maravilla que nos mostraron. En esas épocas conocí yo a Félix Candela en Barcelona, lo llevó Salvador Tarragó a dar una conferencia a la Escuela de Ingenieros de Caminos y me lo presentó. Y a partir de ahí, bueno, yo ya estaba trabajando en mi tema de tesis sobre los arquitectos españoles exiliados en México, pero a partir de ahí fue como si Candela me pescara. Después pude entrevistarlo en Madrid y después lo seguí viendo dos o tres veces más, lo vi en México. Después falleció en 1997, pero yo he estado trabajando mucho su obra. Esto es lo que tiene que ver con mi tesis doctoral. Me la dirigió José María Montaner, se tituló Arquitectos Españoles Exiliados en México, su labor en la España republicana 1931-1939 y su integración en México. Y la leí el 18 de abril de 1996. Hubo un problema con esa lectura, se iba a leer por ahí me parece que 7 u 8 de abril, y el día anterior, Carlos Ambricio, que venía de Madrid como parte del tribunal, avisó que no podía viajar a Barcelona porque había fallecido un familiar muy cercano.
Y entonces eso lo avisó la tarde anterior. Entonces yo le hablé a Fernando, que era suplente, ahí verá que dice suplentes Carmen Jordá y Fernando Álvarez. Le hablé a Fernando para ver si él podía ser de suplente y me dijo que claro que sí. Se apareció al día siguiente desvelado porque dice que se pasó la noche leyendo la tesis, que era un tocho bastante considerable, pero no se pudo leer la tesis porque con Fernando había 4 profesores de la UPC y lo máximo que se aceptaban eran 3. Entonces se tuvo que posponer, fue un lío, había venido mi madre, etcétera. Bueno, se pospuso y se hizo el 18 de abril con este jurado. Oriol Boigas fue el presidente, Salvador Tarrao, José Ángel Sánchez Esquide, que fue el secretario, Carlos Lozano, pedagogo, especialista en pedagogía de la Segunda República, y Javier Zenica Zelaya, que vino en sustitución de Carlos Zambricio, vino de la Universidad del País Vasco. Carmen Jordá, que era la otra suplente, no podía tampoco en esas fechas, y bueno, el caso es que fue un poco de lío, pero al final, bueno, primero que Fernando mostró esa solidaridad que siempre demostró desde que yo llegué, fue con quien tuve más cercanía de los profesores de la ETSA, porque, pues eso, porque nos identificábamos como sudacas, ¿no? Sudacas llegados a Barcelona. Él había llegado 1 o 2 años antes de Londres, aunque había hecho la carrera en Buenos Aires, pero había vivido un tiempo en Londres. Después pasaron muchas cosas. Esto fue en el 96. Después yo regresé a México, ya gané la plaza de investigador en la Facultad de Arquitectura. Después en el 2005-2006 estuve viviendo en Puerto Rico como profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico. Y en el 2005 volví a Barcelona. No había vuelto en 8 años. A partir de entonces creo que he ido casi cada año a España, pero pasé 8 años sin ir, o también años muy intensos aquí en México, tuvimos a nuestros hijos, etcétera. Y volví en 2005, y cuando Fernando se enteró que volvía, me dijo, ¿sería posible que te hicieras un rato para dar una clase para la gente de doctorado en la escuela? Y sí, eh, el 25 de octubre de 2005 di una conferencia sobre arquitectura moderna en México a partir del paradigma de la ciudad universitaria, ahí en el aula Picalleja, que fue el aula, de hecho, donde presenté mi tesis doctoral. Y después seguimos en contacto y he ido rescatando, curiosamente, todos los correos entre el 93 y el 2005 los perdí porque los tenía un servidor de la UNAM que ya no siguió funcionando. Y en el 2005 abrí mi cuenta en Yahoo, luego en Gmail, y entonces he podido rescatar esta correspondencia increíble, ¿no? En el 2006, octubre 27, le conté a Fernando que iba a ir a España y que iba a dar la conferencia Arquitectura y Exilio Félix Candel en México en varias sedes. De hecho, me había invitado a darla en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, este, Elías Torres. La conferencia en el CUAC será el lunes 13 de noviembre a las 8:15, ojalá puedas venir. Y es muy importante esto porque, bueno, nos vimos ahí en la conferencia, aquí, bueno, la foto aparecen Oriol Boigas y Beth Galí, Emily Donato y Elías Torres. Digo que fue importante porque reconectamos. Yo de ahí fui a Madrid y hice otras cosas. Conocí a Henry Vicente en Madrid y yo tenía planeado regresar a Barcelona y volvimos juntos con Henry Vicente, colega venezolano de la Universidad Simón Bolívar, que estaba haciendo su doctorado en Madrid sobre los arquitectos españoles exiliados en Venezuela, y había conocido mi tesis por medio de las microfilmes que se hacían entonces. Me había contactado a través de Ángela Sorín, un poco de esas cosas de mucho lío, pero al final nos conocimos en Madrid y vino a Barcelona. Estuvimos en el Colegio de Arquitectos revisando el archivo y nos reunimos con Fernando, y eso escribió Fernando 1 o 2 días después de esa reunión, donde decía, me pareció interesante todo lo hablado con Henry ayer y cuenten con toda mi colaboración. Estoy de acuerdo con la filosofía del asunto, se refería
a esto de las arquitecturas desplazadas, arquitecturas del exilio español, a Henry, a través de Manuel Blanco, que ahora es el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y que era su profesor en el doctorado, le habían encargado, al calor de la ley de la memoria histórica, que apenas se había firmado allá en España, le habían encargado de hacer una exposición sobre los arquitectos del exilio, a la que tituló Arquitecturas desplazadas, arquitecturas del exilio español. Entonces, nos reunimos con Fernando porque yo le dije a Henry que debíamos invitar a Fernando para que escribiera. Él había escrito mucho de Bonet y sabía mucho de otros que habían ido a Argentina o a Chile. Entonces, estoy de acuerdo con la filosofía del asunto y creo que deberíamos pensar en más allá de la exposición, ya que nosotros tres estamos en esa situación intermedia entre España y América, desde la cual podemos ser útiles a generaciones futuras y corregir errores de aquí y de allá. Te mando la dirección del portal Historia en Obres, o sea, ya estaba el portal, del que nos hablará después Jimena, espero que solucione sus problemas. Y bueno, les muestro algo de la exposición de arquitecturas desplazadas. La verdad es que Henry hizo un trabajo fantástico, nos invitó como asesores a Luisa Bulnes, que trabajaba sobre todo la figura de Alfredo Rodríguez Orgaz en Colombia, pero otros colombianos también. Yo participé por parte de la UNAM y Lorenzo González Casas también de la Universidad Simón Bolívar. Y esta es la invitación a la inauguración de la exposición el 30 de mayo del 2007. Estas son algunas fotos de la exposición, de la inauguración. Estuvo ahí en las arquerías de los nuevos ministerios y se abría, la verdad es que el trabajo curatorial o de comisario, que le dicen en España, de Henry, fue fantástico. Ahí se ve cómo te recibía esta sala con el gran mural con 49 arquitectos de los que tuvimos información que fueron a parar a diferentes partes del mundo. Y esos que aparecen en los recuadros, esta era una postal que se entregaba en la exposición, y aparecían los 49 arquitectos con sus fechas de nacimiento y fallecimiento y el lugar donde se habían exiliado. Entonces están los tres que estuvieron en Chile, Pablo Zavalo, Fernando Echeverría y Germán Rodríguez Arias, y dos que estuvieron, bueno, en Argentina, Ricardo Rivas Eva y desde luego Antonio Bonet, el más jovencito. Están colocados en orden cronológico desde Amos Salvador, que tenía 60 años cuando partió al exilio, sí, más de 60 años, y el más jovencito, Antonio Bonet, que salió, ya saben, muy jovencito de España. La exposición fantástica con un material original brutal, o sea, el trabajo de curaduría de Henry fue fantástico. Se entraba esta especie de túnel por debajo de la sala grande de la exposición, de las arquerías. Había buena cantidad de material original, planos, etcétera, publicaciones, fotografías. Esa es una parte del montaje. Se consiguió material, bueno, original, como estas fichas de migración a México, etcétera. Y cuando una subía por estas escaleras aparecía el mapamundi con los destinos de estos arquitectos y ya se salía esta sala llena de luz con estos paneles transparentes que sostenían las láminas de exposición, ¿no? Las láminas con los datos y algunas imágenes de los arquitectos estudiados. Transferencias y adquisiciones en la obra del exilio. Una parte con estos objetos ya, ¿no? La casa y el imaginario del exilio, donde una de las piezas fundamentales era la silla mariposa. Bueno, pinturas de de Roberto Fernández, en fin, Fernández Balbuena. Y con esto se terminaba la exposición. Al final había esta pequeña sala arriba del acceso, donde estaban algunas cartas, etcétera, y la famosa reunión que organizó Miguel Ángel Valdellogo en 1975, todavía con Franco en vida, donde aparecían Candela, Sert y Bonet. Y al fondo bueno,
videos que habíamos filmado, pues, con las hijas de Candela, con la hija de Roberto Fernández Balbuena y Elvira Gascón, con la hija de Francisco Azorín y el sobrino de Francisco Azorín, la mujer de Bernardo Giner, la hija de Bernardo Giner de los Ríos, o las hijas de la esposa y la hija de Oscar Col. Eh, Aquí está el hijo de Martín Domínguez, bueno, un material increíble. Y se hizo este catálogo, que es, a final de cuentas, de una exposición, lo que quedan son las publicaciones. Lo demás se pierde, tristemente, pero Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, fue el catálogo que también coordinó Henry, donde Henry hizo una fantástica introducción. Escribió sobre Venezuela, obviamente. Lorenzo González Casas habló también del concepto de la arquitectura en el exilio, etcétera. Luisa Bulnes sobre Colombia, Fernando Álvarez, el exilio español en el Cono Sur, y a mí me tocó escribir sobre el Caribe y Estados Unidos y sobre México. Al final, este es el final de la introducción y aparece la famosa foto en Santiago de Compostela en 1975. Los tres arquitectos más famosos del exilio español, Candela, Certi y Bonet, pero lo que nos interesaba a nosotros, bueno, era dar a conocer al resto, ¿no? Que eran la mayoría de ellos muy desconocidos. Y ahí está, bueno, el inicio del artículo, del texto de Fernando, que me gusta mucho la introducción. Dice, esa es probablemente la palabra, dice volver, así se titulaba. No sé si es anterior o posterior a la película de Almodóvar, pero dice, esa es probablemente la palabra más repetida por cualquier exiliado. Como deseo, como pregunta, como negación, como una orden, la palabra no cesa de retumbar en el interior de cada exiliado o en el exterior de cada tibio encuentro con sus amigos de confianza. Interior o exterior en un tiempo que muchos exiliados entienden como un, entre comillas, mientras tanto, pero que se densifica y aloja hechos importantes que solo los que observan desde fuera son capaces de ver. Por lo general, los amigos más jóvenes, los alumnos, los discípulos, los que por su intermedio han descubierto algo importante. Los exiliados escriben cartas urgentes, cuya urgencia solo ellos comprenden. Cartas escritas en invierno cuando al otro lado es verano, haciendo casi imposible el intercambio de estados de ánimo, sensaciones o puntos de vista. A miles de kilómetros nadie entiende, por más que se esfuerce, ni razones, ni urgencias, ni alegrías. Lo sabían los que inventaron el destierro como castigo. Él, se abren comillas, el enemigo que huye, puente de plata. Lo supo inmediatamente Antonio Machado al cruzar la frontera francesa. Lo sabían los que poéticamente intentaron comprender su sentido en tantas letras de tango, descubriendo que en lugar de mirar hacia atrás, de encerrarse en una supuesta Muttersprach regeneradora, lo mejor era entrar en el exilio como quien entra en una casa y la habita. Bueno, ese es, digamos, el arranque del artículo de Fernando, pues con fotografías fantásticas, por lo general aportadas por la hija de Antonio Bonet. Bueno, este catálogo fue propuesto, ¿cómo se dice? Fue candidato al premio Zika Julius Posner Award en 2008, en la reunión de la UIA, de la Unión Internacional de Arquitectos, que se hizo en Turín en ese año. Y ahí fuimos Henry y yo, como estaba nominado, fuimos, y ahí nos llevaron la sorpresa de que le habían dado el premio al mejor catálogo del International Committee of Architectural Critics, ¿no? Que estaba presidida por Joseph Rickwert. Esto fue en Turín. Digo, este catálogo tiene un valor increíble. Para mí, que presenté la tesis en 1996, la traje a México, la propuse al que entonces era director de la facultad, se guardó en un cajón. El haber encontrado a Henry en el camino fue fundamental, porque él, digamos que relanzó el tema que había estado 10 años olvidado, eh, y bueno, realmente ha sido fundamental en mi trayectoria.
Para Fernando, pues fue solo una parte de su trayectoria, ¿no? Este, este mensaje, este correo es del 11 de marzo del 2008. Me gustaría invitarte a un tribunal de tesis a celebrarse en junio de 2008. Cuando estés por aquí, el trabajo trata sobre los últimos años de la obra de Vilanova Artigas y creo que consiguió un buen resultado, cosa que reforzamos con el apoyo de una cotutoría brasileña para la que contamos con la colaboración de Abilio Guerra, director del portal Vitruvius. Me parece además que es una buena forma de materializar ese frente que hicimos con Henry en ocasión de la Expo de Madrid. Espero que aceptes porque me parece que es el tipo de tesis precisa y atenta a su objeto que necesitamos y generosa en cuanto a la aportación de material de estudio para futuras generaciones. En caso afirmativo, le diría a Marcio Cotrim que te envíe la tesis a la mayor brevedad. Desde luego acepté. Marcio me mandó la tesis y ahí estuvimos en junio del 2008. Este es, bueno, la cena que le tocó a Marcio, que sale aquí borroso, pero estamos, bueno, este soy yo, este es Ruth Verdesein, ahí está Fernando, Juan Calatrava, del que me hice muy amigo a partir de entonces, él fue el presidente de ese jurado, y están, bueno, otros colegas, y este es Marcio, digo, Abilio Guerra, con el que, bueno, nos identificamos enseguida, sobre todo porque hablamos mucho de fútbol, pero luego hemos estado en contacto a través de Vitruvius, me invitó a ser miembro de su comité editorial, etcétera. Lo interesante es que digamos, esa ida a Barcelona tuvo más que ver con el curso que organizaron Josep María Montaner y Fernando Álvarez sobre la oportunidad del cartel. Por cierto, estamos definiendo temas para el curso de junio. Esto me lo escribió en marzo. La oportunidad es magnífica, el cartel está muy bien y lo que pretende es ver el estado de la investigación en cada universidad y en particular de cada investigador. O sea que al margen de lo que te diga Josep María, que en este caso te ha contactado primero, aunque estemos todos en el mismo bote, piensa que lo ideal serían 3 intervenciones de trabajo, más que la típica charla de oficio que se puede dar cuando te invitan para dar una sola. Lo mejor es que te explayes un poco en lo que es tu programa y tus temas de investigación, desde lo que piensas hacer hasta lo que te gustaría que pasara. En síntesis, vendría muy bien ponerle título a cada una de tus charlas, sugerir una bibliografía de 5 o 6, etcétera. El caso es que ahí estuvo Abilio Guerra, estuvo Ruth Verde y estuvieron otros colegas, fue muy interesante. Y aquí, perdón, regreso aquí porque lo que habían marcado era esto. O sea, mientras estaba organizando eso, le dije a Fernando, por otro lado, y hablando del Frente Abierto con Henry, estoy armando con él la propuesta del simposio Presencia de los Exilios Europeos en la Arquitectura Latinoamericana en el siglo XX para presentarlo al 53º Congreso Internacional de Americanistas que se celebrará en la Ciudad de México en julio de 2009. Obviamente estás considerado como uno de los ponentes fundamentales. Dime qué opinas, cómo te parece que podríamos plantearlo y a quién sugerirías que incorporáramos. Yo quiero contactar a Olivia de Oliveira, una compañera brasileña que había hecho un video sobre el Gatepac en América Latina en 1992. Pues había conseguido una beca de eso de los 500 años y había hecho un video que ojalá se pudiera ver, donde nos entrevistaba a Fernando y a mí y a otros. Pero aún no consigo su dirección. ¿Me la puedes mandar? Bueno, más que entrevistarme, a mí me pidió que yo leyera, entonces yo soy el locutor de ese video que hizo Olivia. El caso es que Olivia vivía en Suiza y fue complicado encontrarla, pero la encontramos y vino al Congreso. Y esto es solo para ver, a mí me divierte mucho revisar las correspondencias porque te das cuenta del intríngulis de las cuestiones, ¿no? En noviembre de 2008 escribió Fernando, pese a que me hace mucha ilusión ir, veo difícil mi participación, pese a mi aparente buena relación con el director del departamento, parecería que una vez más el interés por Latinoamérica es de opereta. Y luego, en enero de 2009, 1 de enero, se ve que empezó el año animado, nos escribió esto, hola Henry y Dino, esta semana se habló mucho del reconocimiento de la nacionalidad a los nietos de los exiliados entre el 37 y el 55 y sentí nuevamente que la aventura que iniciasteis con el libro y la expo valió doblemente la pena. No hay nada como sentir que se ha hecho algo necesario. Me parece una jugada maestra del actual gobierno. Era el gobierno del PSOE, me parece que Zapatero.
pese a haberlo hablado entre nosotros y haber apoyado lo del simposio, me he encontrado con miles de resistencias a nivel institucional y departamental a apoyar mi participación en el mismo, cosa que me ha hecho dudar sobre si una vez más tengo que ser la víctima de mis propias obsesiones. Pero la verdad es que tengo ganas de ir a México y lo haré de todos modos, aunque tenga que correr con los gastos. Espero que se resuelva lo del alojamiento. O sea que para empezar con los buenos negocios, pagaré la inscripción con el recargo y mandaré la ponencia cuyas condiciones no recuerdo exactamente. El 3 de febrero, con el temblor, es que me hace mucha gracia porque además tenía ese humor, Fernando, con el temblor lógico de quien no confía en los bancos y menos los de hoy en día y menos de uno que se intitula pomposamente de Bank of America, he hecho el pago de $200 en euros por la inscripción al 53 Congreso. Aquí te mando el comprobante, si era bueno tener algún tipo de noticia de la recepción por parte del Congreso. Y ahí a la derecha ven pues lo que escribió, ¿no? Datos del autor, etcétera, y su título, Relaciones entre el exilio catalán y el quehacer arquitectónico en Argentina, Uruguay y Chile, 1939-1963. Luego yo le escribí, esto es de enero, le había escrito antes. Mi estimado Fernando, para completar el dossier del simposio nos falta una foto tuya de frente y sin gafas. La utilizarán para el gafete que usaremos. Nos puede servir una que te hagas con tu cámara digital. Todavía no existía la selfie, yo creo, pero me la puedes mandar a la brevedad. Y bueno, Dino, aquí te adjunto la foto y esta es la foto que me mandó Fernando donde aparece pues con toda su bonomía, ¿no? Es como, se ve que se salió ahí y le pidió a alguien que le sacara la foto porque, insisto, todavía no habían inventado la selfie, yo creo. Y esto es la lista de participantes que participaron. Bueno, algunos no pudieron venir al final, pero Héctor Hugo Ahumada de Argentina, Ricardo Hernán Medrano de Brasil, Alberto Escobar Wilson de Colombia, ni Hugo ni Alberto pudieron venir. Por luego de España vinieron Inés Sánchez de Madariaga, Fernando Álvarez Prosorovich, Mariano Molina, Luis Abunes, José Luis Martínez de La Coruña. Francisco Gómez Díaz de Sevilla no pudo venir. De Italia vino María Margarita Segarra, Maya Segarra, la hija de Enrique Segarra, arquitecto auxiliar en México. De México participamos Salvador Macías del ITESO de Guadalajara, Rocío Martínez de la Universidad de La Salle, Javier Guzmán Urbiola, después fue de Lina, de la Facultad de Filosofía. Entonces, Elisa Lozano, mi colega Elisa bueno, y yo, de Puerto Rico, Luz Marí Rodríguez, que no pudo venir, que había hecho su tesis y la había presentado, y yo estuve presente también, porque fue cercana a la de Marcio sobre Henry Klumbe en Puerto Rico. De Suiza vino Olivia para hablarnos de Dina Bobardi, y de Venezuela Lorenzo González Casas y Henry Vicente, con los que habíamos trabajado en la exposición de arquitecturas desplazadas. Y estos son un poco los objetos de estudio, aparte de propiamente el exilio. Hablábamos de los inmigrantes europeos en Brasil y Argentina, en República Dominicana, de exilios en Latinoamérica y de Lina Bobardi en Brasil, de Tedeschi y Calcaprina en Argentina, de Romanac bueno, que de Cuba fue a Venezuela, de Henry Club de Alemania, Puerto Rico, de Joseph Albers de Alemania, Estados Unidos y México, Edward James de Inglaterra, México, José Luis de España a Estados Unidos, Vicente Petit, escenógrafo de España a México, José Caridad Mateo de España a Galicia, lo que trabajó José Luis Martínez, y Enrique Segarra de España a México. Y bueno, aprovechando el viaje, organizamos una serie de actividades. Aquí está tomándose su michelada en el centro de la ciudad, Fernando con Graciela. Afortunadamente pudieron venir al final. Las otras 3 fotos son arriba de la cubierta de los manantiales de Candela y en Xochimilco. Aquí está bajando Fernando y detrás Olivia. Aquí está Inés Sánchez de Madariaga. Visitamos la Casa Prieto de Barragán y esta es la foto que nos hicimos allá afuera. No me voy a detener a hablar de todos, pero bueno, ahí están, somos casi todos los que participamos en el Congreso. Sí. Más obras de Candela, ¿no? Esta foto está tomada, yo estoy sacando la foto hacia un espejo y es
la iglesia de San Antonio de las Huertas, y luego la visita a Bacardí, que bueno, fue inolvidable, ¿no? También ahí estamos la mayoría. Hicimos visitas a Xochicalco, a Teotihuacán, no vinieron Graciela y Fernando porque tenían otros planes, pero esta Cuernavaca, ¿no? Fuimos a ver obras de Candela allá. Y bueno, también trabajamos, obviamente ahí está la, la exposición de Fernando sobre los arquitectos exiliados en el Cono Sur, y la foto, pues para mí muy significativa, del edificio Mediterráneo, ahí en Consejo de Ciento y Borrell, ¿no? Y aquí abajo, pues Choselois Martínez, Mariano Molina, Henry Vicente, yo, Fernando, Inés Sánchez de Madariaga, Tere Bosques, que organizó pues todos los visitas y todo lo que hicimos. Aquí está Olivia de Oliveira, ahí está Ricardo Medrano, Elisa Lozano, Lorenzo González Casas, Luisa Bulnes, que ya falleció tristemente, y Maya Segarra. Y este es el libro eh, que editamos, donde están pues las diferentes colaboraciones. Sí, sí pudimos, aunque no vino Luz Mari, pues publicamos su texto sobre Henry Klump. Eh, los demás sí estuvieron presentes, y ahí está el texto de Fernando Álvarez. Pues esto lo hicimos en 2009, luego nos hemos seguido viendo. Me gustaría dejar aquí, para no extenderme más, darle la palabra a Jimena, o a quien quiera preguntar, si te parece, Oriol. No sé, ni siquiera sé si me están oyendo, espero que sí. Sí, sí, muchas gracias, Dino. Bueno, voy a dejar Muchísimas gracias la pantalla. por todos esos recuerdos. ¿Cómo detenerla? No. ¿Cómo hago para...? Exacto, detener la presentación. Detener la presentación. Exacto. Muy bien. Bueno, yo la verdad es que quería hacer un pequeño comentario, sobre todo de esa exposición de arquitecturas desplazadas. Yo recuerdo también a Henry en el despacho de Fernando, porque en aquel entonces yo trabajaba en el despacho de Fernando, y me acuerdo de una tarde en la que Henry le explicaba a Fernando cómo iba a ser la exposición en Nuevos Ministerios. Y rápidamente Fernando me llamó y me dijo, no, ven para aquí, Uriol, que vas a aprender cómo se hace una buena exposición. Y fue muy bonito, ¿no? Porque realmente estaba muy bien organizada, muy bien hecha, y realmente era una exposición magnífica. Y ya no solo la exposición, sino también el trabajo previo, ¿no? Era una cosa alucinante. Y son unos recuerdos muy bonitos. Henry Vicente manda muchos saludos, no se puede conectar por este medio, vive en Caracas, y tienen una situación terrible allá en Caracas, y el internet no da para conectarse por este medio, entonces no tiene acceso, pero manda muchos saludos, y está, bueno, muy pendiente de si queda grabada la plática para que se la enviemos. Perfecto. Muchas gracias, Dino. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, o pasamos a la parte de Jimena y reservamos los comentarios para el final. Pues como ustedes quieran. Bueno, pues Jimena, no sé si estás por aquí. Hola, Dino. Hola. Tenemos mucho de no vernos sí, con este encierro forzoso. Pues, hola a todos, muchas gracias, Uriol, y a la gente del Máster de Restauración por organizar este homenaje a Fernando, este ciclo de homenajes. Yo debo decir que me costó muchísimo trabajo armarme de valor para hacer la plática, puesto que realmente he sentido muchísimo la partida de Fernando, que fue para mí el mejor profesor que he tenido en mi vida.
y fue alguien muy, muy, muy importante en mi estancia en Barcelona. Pues fue fundamental. Entonces, muchas gracias, Uriol, y gracias a todos. Bueno, a ver, para compartir pantalla, ¿sí la están viendo? ¿Sí se ve? Sí. Ok, Sí. perfecto. Sí, sí. Bueno, no me he presentado, yo soy Jimena Torre, soy profesora del área de Teoría, Historia e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Soy arquitecta egresada también de esa escuela y actualmente coordino la unidad de apoyo a cuerpos colegiados dentro del equipo de la dirección de la escuela. Asisto a esta sesión de homenaje como miembro del grupo Historia en Obras, como alumna de Fernando y como amiga. Conocí a Fernando siendo alumna del doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura del Departamento de Composición, ahí en la ETSAB, a partir de 2003. Mientras él enseñaba en el Seminario de Arquitectura Moderna en América Latina. Aquí, esta foto es de esa misma visita que mostró Dino a México cuando fuimos a la planta embotelladora de la Bacardí. Y pongo esta ahí al principio, esta foto, la quería poner porque voy a empezar hablando de Historia en Obras, del portal que hicimos con Fernando. Y aquí en esta foto, hasta ahora que estuve buscando ahí en un disco duro viejísimo, me doy cuenta que Fernando está entre Mies y entre Candela. Acá del lado derecho está unas oficinas que están cubiertas con estos cascarones de concreto que hizo Candela, y del lado izquierdo de la foto se ve ahí al fondo el área de oficinas, que es proyecto de Mies van der Rohe para la planta embotelladora de Bacardí. Yo creo que cuando estaba ahí parado, que acabamos de llegar, todavía no se daba cuenta de ese pequeño detalle, pero es un rincón muy lindo del conjunto. Bueno, yo conocí a Fernando ahí en la ETSAB y comencé a colaborar con él, primero asistiéndole en la revisión de trabajos de investigación de la asignatura de Historia del Arte y la Arquitectura 3 de la carrera de Arquitectura, junto con Aarón Caballero, otro alumno del doctorado. Eso ocurrió porque ante nuestra poca claridad con respecto del tema y de la metodología del trabajo tutelado que debíamos realizar en el segundo año del doctorado, Aarón y yo acudimos a Fernando para preguntarle si había algún proyecto o línea de investigación en el departamento al que pudiéramos incorporarnos para comenzar a entrenarnos en eso de hacer investigación seria. Supongo ahora, mirando hacia atrás, que lo que esperábamos encontrar era un esquema parecido a los laboratorios de ciencias, ¿no? En los que los doctorandos se suman a una investigación mayor en la que cada uno colabora con una parte del proyecto. Estas son las clases de esa asignatura ahí en la carrera. Durante 2 o 3 años más o menos participé con Fernando en esa actividad. No puedo negar que como latinoamericanos que éramos, bueno, y que seguimos siendo, Aarón y yo nos acercamos a él por haber sentido esa empatía a la que no sé ponerle adjetivos. Todos los profesores del doctorado eran simpáticos y agradables.
pero a Fernando lo sentíamos muy cercano. Y efectivamente, con esa empatía que lo caracterizaba, amablemente nos informó que el departamento de composición no funcionaba de esa manera y decidió adoptarnos como profesores asistentes o adjuntos, como les llamamos acá en México. Y le ayudaríamos en la revisión de los trabajos prácticos de los chicos del tercer año de la carrera. Durante los 2 o 3 años que participé en esta actividad, aprendí más de historia de la arquitectura moderna que en toda mi carrera. La parte práctica del curso de Historia 3 era un auténtico laboratorio de historia, en el cual los chicos complementaban la cátedra teórica con su propio acercamiento a la investigación monográfica de obras arquitectónicas. Las descubrían a detalle, primero de manera muy cuantitativa, redibujando planos, averiguando lógicas proyectuales de las obras, haciendo maquetas, y luego desarrollaban un discurso más crítico a través de un trabajo escrito de corte más ensayístico. El espíritu de ese laboratorio me parecía como si se les dijese a los alumnos: olvídate de los manuales de historia y constrúyela tú mismo desde el objeto. No hacia la historia, ni de la historia de la obra, sino a través de la historia. La metodología de la sección de historia del departamento de composición se basa, y lo diré en palabras de Fernando, en el conocimiento material, estoy citándolo, en el conocimiento material del objeto para después establecer un discurso crítico. Los historiadores se olvidan de dónde está el norte, de qué tamaño es el edificio. El conocimiento técnico acaba siendo soslayado en función de una supuesta profundidad en el campo de las ideas. Pero el análisis tiene muchas dimensiones. Aquí en las fotos están los alumnos con Fernando y con Jaiko, ahí a su izquierda. En la foto anterior está Uriol, que empezaba también, empezó un semestre después que Aarón y yo. Aarón creo que nada más duró un semestre, no recuerdo. Que empezó a hacer la revisión de los trabajos de los alumnos. Este es un día de entrega de maquetas, un típico día de entrega de maquetas en uno de estos salones con mesabancos. Y a partir de esas importantes clases en las que conocí a Uriol Ostenc, a Pablo Martínez, a Jaiko Trittler, a Celia Marín y a Julio Garnica, quienes también asistieron revisiones en su momento, Fernando nos propuso colaborar como grupo para la publicación en internet de una buena selección de trabajos de investigación de la asignatura, e inició así lo que después sería el portal Historia en Obras. Inició bajo la premisa de que el conocimiento general en la universidad pública debe ser del dominio público. Conforme comenzamos a revisar las interminables pilas de trabajos, algunos de ellos desde los 90s, que emprendió Fernando su cátedra en la UPC, para catalogar, ordenar y seleccionar lo más granado, el proyecto fue adecuándose a lo que el propio material iba sugiriendo. Empezamos con esto. El inicio fue precisamente el trabajo rudo con los cientos de carpetas y fotos almacenadas en el despacho de Fernando. Trabajamos con material de todo tipo. Y Fernando supo muy bien conciliar las ayudas necesarias de la ETSAB, sobre todo de la biblioteca de la escuela y las becas para ir construyendo el acervo digital. Estos eran los criterios de orden con los que empezamos a jugar y a experimentar a
partir de papeles y de trabajos. Voy a rescatar aquí unas imágenes que me encontré en una presentación de hace unos años. En alguno de esos momentos que estábamos intentando recaudar fondos o ver quién nos quería hacer caso para poder ayudarnos. Esta es una imagen de Pablo. Y todas las distintas bases de datos que fuimos construyendo según esta catalogación de material, nos hicieron comprender que la gran tarea era convertir aquel banco de información y de colecciones gráficas en un acervo consultable mediante una base de datos cruzada o múltiples bases de datos que se relacionan entre ellas. Y es, digamos, la manera abstracta de entender la estructura de ese portal. La esencia, digamos, el elemento primordial del portal es la ficha de cada obra. Y de la ficha de cada obra se desencadenan todas estas distintas bases de datos. Es una manera muy gráfica de verlo. También imagen de Pablo. Porque detrás de eso está esto, están Exceles, hojas y hojas de Exceles con toda la información catalogada y que funciona en esta interfaz que pudimos lograr que se programara con una ayuda de la UPC, de la Escuela de Informática. Y esta es la base de ese portal, la ficha de cada obra. En ella se comunican, se condensan todas las bases de datos. Y este es el portal en donde caben todas esas fichas y se pueden mirar, se pueden acceder, consultarse de distintas maneras. Puede ser por arquitectos, como dice aquí en la cabecera, por arquitectos, por una gran lista de obras, de más de 250 obras, por una línea del tiempo que nos va ubicando también alfabéticamente de manera vertical a partir de los nombres de los arquitectos, y en la línea horizontal se acomoda el tiempo en la gráfica, muy, muy cartesianamente. También podemos localizar obras mediante sus emplazamientos, y mediante esta parte fue la última que desarrollamos en el portal. Decidimos, a partir de esta necesidad de relacionar unas obras con otras y que no nada más fueran fichas de obras aisladas, hacer unos grupos de palabras clave que nos costaba mucho trabajo poner. Fueron bastantes horas y días de discusión y de propuestas, porque justo esta idea de hacer una historia contrapelo sin ismos y sin conceptos predefinidos desde antes, es que nos costaba trabajo definir estos conceptos de palabra clave. Entonces, bueno, hay uno muy, muy lógico, que es la tipología del edificio. Después ya viene, o su construcción, sus materiales de construcción, y después ya vienen otros que se relacionan más con un discurso crítico. Puede ser la geometría, la forma, el discurso crítico y la percepción. Nos encontramos material de todo tipo, cosas muy buenas de origen que necesitaban poca edición, como estas maquetas que fueron
fotografiadas con mucha cura, con mucho cuidado, pero también otras que evidentemente podía ser muy buena la maqueta, pero ya les pilló el tiempo de una clásica entrega de arquitectura, qué sé yo, y teníamos que hacer todo un detalle, una homologación de la calidad de presentación del material, tanto de planos como de fotografías de maquetas, ¿no? Y verdaderamente había de todo. En la parte de los planos decidimos homologar el lenguaje de representación, también las ayudas visuales y la representación matemática con un mismo pie de plano todas y más o menos con el mismo criterio de dibujo, ¿no? A partir de un material tan variado y que requirió muchísimo trabajo. Esto fue un esfuerzo de calidad y de congruencia que Fernando siempre puso como condición para poder ser publicables. Pienso, sin temor a equivocarme, que el portal Historia en Obras fue uno de los proyectos consentidos de Fernando en su vida como académico, porque nació como una idea sencilla de no dejar morir en el olvido la excelente producción de trabajos de más de 20 generaciones de estudiantes de arquitectura, como estos que aparecen en la foto. Aquí están abajo Uriol, Jaiko detrás y Fernando de pie mirando una maqueta de un proyecto de Le Corbusier. En realidad son 2 trabajos estudiantiles que esto pasaba y era muy lindo. Se hicieron en la misma escala y llegaron a colocarse llegó cada equipo a colocarla en una planta de conjunto. Los trabajos abarcan más de 20 generaciones de estudiantes de arquitectura. El portal fue evolucionando en un proyecto complejo en el que nos encontramos diversas cabezas con saberes y vocaciones variadas para finalmente crear ese instrumento que no solamente trata de difundir material de carácter público, sino también de generar una herramienta de estudio. También creo, sin temor a equivocarme, que todos quienes colaboramos en el portal de una u otra forma, estaremos agradecidos a Fernando por haber seguido esa idea germinal con aquel ímpetu y paciencia a través de los años. Quienes participamos y colaboramos y de quienes recibimos mucha generosidad, ayuda, están en la página de los créditos del portal. Fernando Álvarez coordinando a todos, Pablo, Uriol y yo formando el grupo, Jaiko Tritter y Julio Garnica como profesores colaboradores, llevando ellos su propia cátedra de Historia 2, me parece, y colaborando con los trabajos de los alumnos. Celia Marín, José Luis Fernández, Sergio Nieva, Marcio Cotrín, quien también más adelante contribuyó como profesor colaborador, inclusive desde Brasil, nos envió trabajos de sus alumnos y publicamos un número entero a arquitectura brasileña. Guillermo Álvarez, Sergio González, Eduardo de Luca, Caterina Viguera y Francisco Tabanera. Pedro Becerra, muy importantemente en la programación de mantenimiento y de los distintos
las distintas mudanzas que ha tenido el portal, de ir de un servidor a otro, etcétera. Neus Villalbaneus y Ima Sui, muy importantemente, nos ayudaron con todas las ayudas y los trámites de la biblioteca y de la UPC. Finalmente, Andrés Pérez, Javier Clavero y Raúl González fueron estas personas que en un inicio hicieron posible toda la programación de esto que nosotros teníamos en la cabeza muy gráficamente, y ellos lo hicieron posible en programación, básicamente como está el portal ahora, que necesita ya una manita o varias manitas, dado que pues siempre la tecnología va millones de luz más adelante que nosotros, y hay que darle ya otra manita de mantenimiento. Aquí están Fernando, Pablo y Uriol el día que fueron a grabar el podcast de Scalae, una de estas webs amigas, en donde pudimos dar a difundir el portal, y en el que les recomendaría que fueran a oír. Ahí está la voz de Fernando, de Uriol y de Pablo, explicando cómo es el portal en ese momento, y en dónde estábamos en este momento. Esto debe ser 2007, si no mal recuerdo. Saco estas fotos antes de pasar a lo siguiente, porque me imaginé que Dino iba a hablar de este tour arquitectónico que dieron en el Congreso de Americanistas aquí en México. Ahí tenemos en las fotografías a Dino, a Inés de Madariaga, y están así ataviados porque tenían que entrar aquí adentro, precisamente a la sala de embotellamiento de la Bacardí, la cual tiene unas normas ISO 2000 no sé qué, las cuales son muy estrictas, ¿no? Entonces todos los que entrábamos ahí teníamos que entrar con la gorra esta del pelo, etcétera. Aquí una fotografía con Dino, todavía en la planta embotelladora de la Bacardí. No sé quién sea Dino, el personaje. Es Ricardo Medrano, de Brasil. Sí. Padrísimas fotos, Jimena, ¿por qué no me las habías enseñado? Seguro te las pasé en algún momento, pero están perdidas ahí en un mail, te las mando enseguida. Y también ahí, bueno, aquí no agarré una foto con Fernando. Según yo está aquí de lejos, pero está Henry Vicente visitando el edificio de oficinas de la Bacardí, de Mies. Y Dino sí fue a Teotihuacán. Fernando y Graciela, claro que fueron a Teotihuacán. Ahora no sé si fue con el tour o si los llevamos nosotros, si los llevé yo. Es que yo creo que los llevaste tú, porque después se quedaron como 2 semanas más en Ciudad de México. Pensaban viajar por el país, pero luego hay un mail de Fernando que dice que se decidieron quedar en Ciudad de México porque había mucho que ver, y yo que fueron ustedes. Ok. Bueno, pues aquí está Fernando, que recuerdo muy bien, me dijo, tómanos una foto para mandársela a los chicos. Y estuvimos un buen rato escogiendo el ángulo. Decidimos tomar esta porque ahí se veía no solamente el Valle de México hacia atrás, bueno, la Cuenca de México hacia atrás, sino también parte del conjunto de Teotihuacán.
Y dejo esta foto, no, mejor dejo esta. Aquí en esta creo que sí estábamos contigo, Dino. Nos fuimos en uno de esos tours del Congreso de Sí, Americanistas a no, Tepozotlán. este es en Tepozotlán, pero fuimos después de la Bacardí, porque está ahí al lado de la Bacardí, o sea, ya Ah, está claro, del lado del Estado de México, pero claro, nos claro. fuimos, o sea, fuimos a comer a Tepozotlán y después visitamos el Museo de Arte Virreinal que hay ahí. Que es Bueno, en el convento, impresionante, que es una maravilla. Sí. hermosísimo, sí. Pues aquí están Fernando y Gabriela, perdón, y Graciela ataviados con su sombrero de charro, Fernando con un rifle en mano y Graciela estirando para alcanzar una corona. Eso que está ahí es una macro corona que está como de maldición esto. Esta foto me recuerda, o cuando la vi, me recordó que justamente en esa visita, o un poco después, comencé yo a trabajar había yo empezado a trabajar en Barcelona sobre casos de estudio europeos de conservación y de restauración de arquitectura del movimiento moderno. Y bueno, la temática de la tesis ha dado un par de vueltas de tuerca, ha tomado diversas pausas y se ha desviado hacia el seguimiento de un caso mexicano, no de restauro propiamente, sino de historia. Bueno, esta es mi propia investigación, pero las tesis que Fernando, bueno, que me tocó a mí que Fernando llevara, bueno, inicialmente, pues creo que la primera de ellas que salió fue precisamente la de Aarón Caballero, la instrumentalización en la arquitectura de la modernidad, controversia del Museo Mundial para el Mundaneum. Es una tesis muy completa, muy interesante acerca de este museo mundial que propuso Paul Lautlet, en donde se concentraría todo el conocimiento mundial clasificado de acuerdo a su sistema. En 1928 le propone a Le Corbusier que levantara un museo en las afueras de Ginebra y le encarga el proyecto a Le Corbusier, que finalmente no se pudo construir ni se pudo llevar a cabo. La otra de las tesis que fueron más o menos contemporáneas fue la de Luz María Rodríguez de Puerto Rico. Aarón Caballero es mexicano, igual que yo. Y ya lo dijo Dino, se trata la tesis sobre Henry Klum y Marcio Cotrim, más o menos también en 2008-2009, hizo una tesis sobre la obra de Vilanova Artigas entre 1967 y 1985. La última de las obras, de las tesis que tuve el privilegio de conocer fue de Silvia González, muy recientemente, en 2015, se llama Por una arquitectura propia, el estilo neocolonial en el proyecto educativo de la Secretaría de Educación Pública. Y es sobre el plan de construcción de escuelas de José Vasconcelos en México. Yo, por mi parte, comencé a trabajar sobre casos de estudio europeos de conservación y de restauro de arquitectura, pero se ha ido desviando. Finalmente escogí un caso mexicano, no de restauro propiamente, sino de historia, pero eventualmente busca ser un material crítico para restauradores de una obra que ha sufrido en el tiempo y sigue sufriendo importantes intervenciones y necesita del ejercicio histórico serio para clarificar un poco un mar de confusiones y de distorsiones. Se trata de la ciudad universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México. En particular,
se trata del concurso organizado en 1947 para su construcción. Voy a ser muy breve para hablar solamente del hallazgo que detona el comienzo de ese proyecto de tesis. Para 2014 se preparó en la Facultad de Arquitectura una publicación de los 60 años de inaugurada la ciudad universitaria. El equipo que estaba a cargo de la editorial de la facultad en ese momento, exalumnos también del doctorado de la ETSAD, Cristina López Uribe y Salvador Lizárraga, se dieron a la tarea de proponer una publicación distinta, mucho más historiográfica que de homenaje a los 60 años. Y en la investigación que estuvieron haciendo, Cristina, por casualidad, encontró este plano que estaba perdido y escondido, del que se ha hablado y ha creado una enorme polémica desde hace 60 años. Apareció arrumbado en un archivo sin catalogar o mal catalogado y despierta toda una nueva polémica, pero también comprueba algunas distorsiones de la historia. Y es la propuesta fuera de concurso que harían Armando Franco, Teodoro González de León y Enrique Molinar, que en ese momento eran alumnos del cuarto año de la carrera, estudiaban en la Escuela Nacional de Arquitectura. El proyecto del concurso, el oficial, digamos, tomaba en cuenta únicamente a los profesores de los 9 talleres de composición, de taller de proyectos de la Escuela Nacional de Arquitectura, que son estos, y quienes hicieron su concurso entre todos. Los alumnos, al no estar de acuerdo y al detestar todas y cada una de las propuestas de los profesores, hicieron su propia propuesta y terminaron ganando el concurso. Es una historia muy rocambolesca y muy intrincada, que tiene que contarse, que está mal contada, está incompleta y tiene que contarse. Aquí lo interesante de esto es que solo puede contarse a través de los propios proyectos, porque ya no están las fuentes documentales prácticamente. Vive todavía Armando Franco. Yo lo he entrevistado varias veces, ya ha sido una fuente maravillosa de información, pero algunos de los autores de los proyectos ya ni siquiera recuerda quiénes son. Entonces los proyectos estos que se ven aquí, los planos, se entregaban sin nombre, precisamente porque iban para concurso. Entonces solo conocemos a los autores de algunos, ¿no? Entonces aquí el tipo de pesquisas que hay que hacer, de intentar conseguir archivos en donde no hay, en la mayoría de ellos no hay archivos. Entonces, todo un trabajo de investigación de esos que le encantaban a Fernando y bueno, este proyecto de tesis está todavía en proyecto de tesis. Esta es una de las razones para las cuales me resultó tan difícil hacer esta plática, porque no sé qué voy a hacer. Y me gustaría regresar, bueno, este es el proyecto construido, que es fácil ver cómo sigue casi idénticamente la propuesta de los estudiantes. Y quiero regresar a esta fotografía para recordar que Fernando se sentía siempre cercano, aún en la distancia.
siempre animándonos a perseguir aquello para lo que éramos buenos, aunque nos costara trabajo. En esos mails grupales con una cita, un saludo, una manera de mantenerse siempre presente, era una presencia constante y muy, muy querida. Muchas gracias. Gracias, Jimena. No sé si hay algún comentario de alguien, alguna pregunta. Creo que Heiko Tridler me comentó que quería hacer también una pequeña aportación. Heiko, no sé si estás por aquí. Estoy, sí. Heiko. No aparezco. Hola, Jimena. Hola, Heiko. A ver. Sí, bueno, de hecho, gracias, Jimena, y hasta gracias, Dino, aunque no te conozca personalmente, pero sí de vista. Me vas a Mucho gusto. Dino, Mucho gusto. para decir que yo en realidad conocí a Fernando a través de un círculo de estudiantes de doctorado latinoamericanos con los que yo compartía piso en Barcelona a partir del 85. Y, por ejemplo, Solange o Fátima, que aparecían en esa foto de inicio, pues eran amigas mías también. Entonces todos hablaban de Fernando y pues sabía que había un señor ahí en historia, que bueno, que andaba por historia, joven, simpático, en cierto modo inmigrante como yo, porque bueno, él es hijo de inmigrantes europeos a Argentina y inmigrante argentino en España. Yo pues en cierto modo soy inmigrante europeo en Barcelona. Entonces en ese mundo de inmigrantes pues nos encontramos. Y bueno, primero supe de él, me fui interesando, le conocí personalmente cuando estudié historia y desde entonces se fue construyendo una relación, una amistad cada vez más amplia y una gran complicidad en todo, especialmente en la docencia de historia. Entonces quería hacer tal vez algún apunte más en esta línea de lo que tú ya has anunciado, Jimena. Fernando, pues seguramente habrá surgido de una formación más o menos corbusierana. Hay que insistir que empieza a dar clases en Barcelona en un contexto en el que la docencia y el imaginario, la teoría arquitectónica que impera en la escuela no es excesivamente tolerante. Yo me irritaba mucho en aquella época porque sistemáticamente se confundía movimiento moderno con funcionalismo, con racionalismo y básicamente era una especie de fetichismo del ángulo recto, con muy poca conceptualización en general. Entonces Fernando fue apartándose claramente de esto, justamente a través de una historia que, lejos de pretender ser una especie de narración superestructural que ilustrase una especie de destino histórico inevitable, lejos de esto, pues se fue centrando, sí, en proyectos y en obras de arquitectos en particular, quizá cada vez a nivel docente, de teoría, no hablando de tantos arquitectos para estudiarlos muy en profundidad y ver también las transformaciones a lo largo de sus carreras profesionales que esos arquitectos tendrían y, por tanto, no plantear una docencia como, no sé, como un recurso heroico hacia un presente, sino como varias monografías en paralelo, simultáneas, que, como toda sociedad plural, buscan dar respuestas a sus realidades. Y esto siempre no solo estuvo en las clases teóricas, sino que también con insistencia se buscaba en los trabajos prácticos. Estas maquetas que habéis visto son el fruto de cualquiera de los cursos de historia en los que decidimos, porque también daba las clases y seguía exactamente la misma lógica que él inició, poner un cóctel de arquitectos diferentes, unos más conocidos que otros, de diferentes territorios, en los que los estudiantes por pequeños grupos tendrían que trabajar y que después pondrían esos trabajos en común, por tanto, experimentando como la labor de proyecto, porque a través del redibujado se tenían que meter en un proyecto no solo a nivel de distribución, pongamos con unos planitos en blanco y negro, sino que los llevábamos a mirarse la materialidad, cómo se construía, cómo funcionaban las estructuras, cómo podían haber funcionado las estructuras en casos de edificios no construidos, qué texturas tendrían, qué colores, etcétera, cómo funcionaba la iluminación.
qué sistemas de proporciones, si es que los había, de modulación y demás, estaban en el proyecto. Todo esto les empujábamos a buscarlo, a representarlo, que no era un moco de pavo en aquella época, porque claro, en tercer curso de arquitectura los alumnos no necesariamente venían, digamos, preparados para asumir tamaña complejidad. A partir de ahí, en el ejercicio de análisis, se les pedía no hacer un refrito de, digamos, de lo que la crítica o Wikipedia pueda decir sobre ciertas obras, ciertos proyectos, ciertos arquitectos, sino que en base a lo que habían recopilado en su redibujado, tratasen de significar esta información. Y por tanto es como el trayecto al revés de un proyectista, ¿no? O sea, no surge primero la intención, sino que en ese caso surge el trabajo de delineante intentando reflejar la realidad lo más fielmente y completamente posible, y después tratar de significar esto colándose por la cabeza del arquitecto, tratando de intuir lo que pudo servir de inspiración, de base, de intención para llegar a este resultado. Y la maqueta, que era como la tercera fase del trabajo, era pues un proyecto de construcción prácticamente a escala, traduciendo los materiales de una obra arquitectónica a otros materiales, a otra escala, con los problemas de construcción que esto puede conllevar, buscando también la sensibilidad de ser capaz de traducir los materiales, etc. Creo que era un proyecto muy completo que no solo te preparaba para, digamos, un conocimiento concreto, táctil, de obras maestras de la historia de la arquitectura, sino que en cierto modo se buscaba una complicidad con proyectos, con otras asignaturas, una formación como lo más global posible pues para un arquitecto, ¿no? Y esto pues es el fruto de una evolución de la trayectoria docente de Fernando que, bueno, tuve la suerte de compartir y nada, quería simplemente homenajearle recordando esto, ya que no va a haber un homenaje específico, al menos por ahora, dedicado a Historia 2 e Historia 3 que dio, pues dejar constancia de ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Heiko. Gracias, Jimena y Dino. Muchísimas gracias por todos los comentarios y por las presentaciones tan emotivas que se han hecho. Yo no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto. Yo, por mi parte, lo que quería añadir es esa doble combinación que dio lugar un poco a esta charla, en la que no solo se ha hablado de historia de la arquitectura, sino que al final también se puede entender como patrimonio. El patrimonio como algo que llega hasta ayer, ¿no? Siempre nos lo decía Fernando. Y en ese sentido, la historia de la arquitectura moderna, esas obras que estudiábamos en Historia 2, en Historia 3, son muy cercanas también en tiempo, pero ya las miramos y las hacemos propias, y el trabajo de historiador, al fin y al cabo, es valorizarlas también, ¿no? Y de ahí que, bueno, también saliera esta clase que tiene el componente más historiador de Fernando, más profesor, sobre todo de las clases de historia, que es una parte fundamental para entender su actividad. Pero también siempre desde esa mirada, ¿no? La mirada hacia una historia que al fin y al cabo son las obras, y es ese patrimonio que está bien mirar y conservar y estudiar para no quedarte simplemente en una anécdota, ¿no? Porque al final se tenía que ir a lo concreto, como decía Heiko y Jimena. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Dino, dime. Bueno, no, yo quería saludar a Heiko, no sé si nos llegamos a conocer allá, pero me ilusiona eso de que conociera a Solange y a Fátima, de las que no he vuelto a tener, no tengo contacto, pero bueno, sería fantástico ver si se puede contactar. Bueno, Solange, me consta, estuve en su casa en Río en el año 96, ha llovido mucho ya desde entonces, y en aquella época, poco después, se fue a Perú. A través de Manuel Kaufmann, no sé si él le conozcas, y no sé que estaba dando clases en Perú y ahí le perdí la pista. Ajá. Bueno, habrá que recuperarla. ¿Sí me oyen? Sí, sí. Pues la verdad es que ha sido, no sé si haya alguien más que quiera
comentar algo. Pero si no, no sé si habría posibilidad, Oriol, de que muestre yo las últimas, son unas 6 diapositivas que me quedaban por ver, o si ya estamos muy sobre el tiempo. Bueno, la verdad, yo por mí encantado de que las enseñes, claro que sí. Sí, nos quedamos aquí viendo la... ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Bueno, poco después, bueno, al año siguiente, esta es una noticia que salió el 19 de agosto del 2010, o sea, un año después de que hicimos el encuentro, que fue cuando España compró la casa de Luis Buñuel en México. De alguna manera tuvimos que ver en esa, bueno, no en la compra, ¿no? Sino que la que era entonces la agregada cultural de España se comunicó conmigo para saber si tenía yo noticia. Yo la puse en contacto con el hijo de Luis Buñuel que vivía en París, y luego compraron la casa. Entonces son estas, digamos, repercusiones que ha tenido el trabajo, ¿no? Indirectamente. Pero bueno, miren, este mail lo mandó Fernando el 31 de octubre del 2009. Querido Dino, te mando un verdadero incunable que acabo de recibir de Brasil, donde están ustedes Chico Costa y Luciña. Se ve que Chico Costa le mandó estas fotos. Nosotros y todos los chicos de ese del año 93 o 94, y el lugar es una casa que teníamos alquilada en Castelldefels un tiempo antes de empezar a construir la actual para vuestra colección barcelonesa. Y ahí está, bueno, ahí están obviamente Graciela y Fernando, todos chiquitines, ¿no? Chico, aquí está, Chico y Luciña, y luego Raquel y yo, y bueno, los chicos, que pues ya cuáles chicos, ¿no? Esto es hace un montón de tiempo. Luego, pues yo seguí yendo a Barcelona con frecuencia. En 2008, después del examen de Marcio y de Luz María, hicimos esta visita a la Ricarda. Ahí está Raquel sentada en la silla mariposa de la Ricarda. Por ahí Fernando. No sé por qué en esa época no nos daba por hacer las fotos grupales y eso. Pero esto me gustó mucho. Viendo, digo, cosas en el internet, vi esta esquela. Falleció en Barcelona el viernes 3 de abril de 2020. Está escrito por la familia Gomis Bertrán. Aquí está la señora Gomis. ¿Cómo se llama, Oriol? ¿Tú te acuerdas? Marita. Marita. Llegaste hace muchos años como arquitecto experto en la obra de Antonio Benet Castellana y poco después como experto en restauración. Pero muy pronto te convertiste en un amigo incondicional. Tu criterio, tu gran profesionalidad, tu sonrisa, tu bonomía permanecerán con nosotros y continuarán presentes entre las bóvedas de la Ricarda. Con nuestro profundo agradecimiento, descansa en paz. Ya quisiera yo que me ponga una esquela así cuando un ex cliente. Félix Candela. Bueno, seguimos. En 2010, ahí están Zaida y Josep María, Fernando y Raquel en una cena. Zaida me organizó esta conferencia en la ETSAB, ¿no? De Félix Candela, centenario de un constructor prodigioso. Venía yo de Barcelona, de Valencia, del IBAM, de inaugurar la exposición de Candela en Valencia. Después, claro, esto fue lo que yo le mandé a Fernando. Gracias a eso se recuperó, porque es de los mails que hubiera perdido, si no, pero aquí me dijo, veo que ya tenemos una historia, cualquier día viene alguien a que le contemos cosas, échalo hasta que tengas 70 por lo menos. Bueno, Fernando tenía 67, le faltó llegar a los 70. Nos vemos en Cádiz, estuve dudando, pero al final voy a ir. En Cádiz coincidieron la BIAU, la Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo, y el primer encuentro, el encuentro fundacional de FI, de Patrimonio Histórico Iberoamericano. Ahí están Fernando y Joaquín Ibáñez en una visita que hicimos a esta maqueta de Cádiz, fabulosa ciudad, por cierto. 2014, este colega que está aquí es Mauricio Cortés, un exalumno de la Facultad de Arquitectura. Yo fui sinodal en su tesis de licenciatura.
Él se fue a Barcelona a estudiar y a trabajar, entró a trabajar a la Sagrada Familia y ahora es uno de los 5 arquitectos residentes de la Sagrada Familia, y en 2014 nos invitó. Entonces está ahí Fernando, está aquí Ricardo García Santander, exalumno mío de la UNAM, del taller Macheto, que también estudió ahí en Barcelona. El que está aquí sacando la foto es Alberto Villasís. Aquí estamos subiendo en el elevador, todos con cara de preocupados, menos el que debe estar diciendo, ¿no? Y bueno, una visita sensacional que tuvimos oportunidad de hacer ahí a la Sagrada Familia. Aquí estamos con Fernando y con Juan Albert, mi colega mexicano con el que llegamos a vivir a Barcelona en el 86 y que él ya casado con Marta Fonseca, pues ya se quedó a vivir allá. Y esto lo que comentaba hace un rato Jimena, el examen de Silvia, ahí se ve. Fue tremendo porque, bueno, ahí está Fernando, además una de sus poses características antes de iniciar, pero es que Luz Marí Rodríguez, que era sinodal, era parte del tribunal, no pudo llegar a Barcelona por nevadas que hubo. Ella venía de Puerto Rico, tenía que hacer escala en Nueva York y se cerraron los aeropuertos, increíblemente. Y entonces se hizo a distancia, eso fue un poco el antecedente de esto que estamos haciendo ahora. Ahí está Luz Marí, y ahí Silvia presentando su examen el 27 de enero de 2016. Bueno, y una selfie, ahí sí ya me hice una selfie del tribunal, está Fernando y está José María Rovira y ahí estoy yo. Luego en 2015, Zaida y Fernando me organizaron la presentación de mi libro Arquitectos Españoles Exiliados en México, en el COAC. Fue un día que había partido de Champions del Barça, entonces fuimos muy poquitos, pero bueno, está Montaner, está Tusi de Alba, están Juan Albert y Marta, está Andreu Bosch, están Alberto Isabel, bueno, y varios. Nosotros estamos en la mesa, ahí está Iván Arellano al fondo, y estamos en la mesa y pues no saqué una selfie y no tengo fotos de la mesa, pero estábamos Gemma, Zaida, Fernando y yo, y está, bueno, aquí está Oriol Boigas y Beth Galí. Cuando llegué, me dio mucha emoción que fueran a la presentación y le pregunté a Oriol, ¿cómo estás? Y me dice, jodido con el culo pegado a esta silla. No sé qué edad tenga ahora Oriol Boigas y qué tal está. Bueno, también está Elías Torres por ahí. Bueno, y lo que me dio mucha emoción fue ver mi libro entre las novedades de la cooperativa Jordi Capel, ¿no? Mítica librería y papelería. Y bueno, la última vez que vi a Fernando fue en 2018. Me avisó, bueno, veníamos del Congreso de Americanistas, precisamente, que se hizo en esa ocasión en Salamanca, y me avisó de este evento del Docomomo Ibérico en el pabellón de Mies, y entonces ahí fui, y bueno, me dio mucho gusto ir porque había muchos amigos. Ahí están Ródenas, que hizo la tesis con Fernando, ahí está Fernando, está Andreu Bosch y Luis Cuspinera, mis antiguos jefes, bueno, ahí está Irene Balañá, y bueno, ya no pongo más fotos, por ahí debería estar Cristina García, que fue la que presentó, una de las presentadoras. Bueno, solo quería enseñarles eso y también darles las gracias por su atención. Muchas gracias, Dino. Y gracias a todos por la asistencia. En principio creo que ya no hay comentarios. Os emplazamos para la semana que viene a las 6:30. En este caso lo hablará Ramón Gutiérrez y Martín Capeluto, la parte argentina, y Joaquín Ibáñez también hará un comentario sobre la red PHI. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Oriol, y felicidades por la organización. Saludos. Gracias, Uriol, y aprovecho que veo aquí están Julián y Graciela. Les mando un beso muy, muy fuerte y muy
Muy, muy apretado. Un abrazo también. Oye, Ahí y está Guille también. si me siguen oyendo, yo veo por ahí a Ana Esteban Maluenda, que me faltó enseñar el libro, su libro en el que coincidimos también Fernando y yo. Henry no pudo participar en el No, libro, pero lo no me enfado, presentamos. Dino, no me enfado. Ay, ¿cómo estás, Ana? Qué gusto. Muy Qué bien, muy gusto. Bueno, bien. Encantada ahora te oigo, de escucharos. aunque no te veo, a ver si conectas tu cámara. Espera, que ya conecto, yo me conecto. Aquí Este, estoy. hey, ¿cómo estás? Todos encerrados, ¿verdad? Aquí Qué no nos cosa, queda otra, pero bueno, qué estamos cosa bien. es. Bueno, pues con Ana presentamos en noviembre que vino a México, ¿verdad? Presentamos el libro un poco a destiempo, pero fue muy emotiva la presentación. Estuvo Henry en la presentación, por ahí les debo unas Cierto. fotos. Pero bueno, ahí coincidimos en tu libro, Fernando con su texto sobre Bonet, ¿no? Sí. Y yo obviamente con Candela. Pero bueno, Maravilloso trabajo. estupendo. La verdad es que para mí fue un placer trabajar con todos vosotros y particularmente fue el momento en el que yo conocí a Fernando en ese libro, ¿sabes? No lo había conocido hasta entonces y a partir de ahí la verdad es que establecimos una relación muy agradable, o sea, muy agradable. Yo siempre le he considerado una persona cercana, a pesar de que no éramos amigos, ¿no? Pero realmente siempre que me encontraba con él era un auténtico placer, ¿no? Como haber podido visitar la Ricarda con él, ¿no? Cuando hicimos Claro. una visita allí, todos los departamentos de composición de las escuelas españolas y estuvimos en Barcelona en una de las ocasiones y recuerdo que hicimos una visita magnífica a la Ricarda y bueno, pues eso, que fuimos acogidos estupendamente, ¿no? En la ETSAD. Así que nada, pues no podía faltar, ¿no? Esta cita y recordar con todos vosotros la magnífica persona, el magnífico profesional y el fantástico profesor que creo que era Fernando, ¿no? Y al que recordaremos siempre pues con tanto cariño. Pues qué maravilla. La verdad es que ha sido un encuentro fantástico, Oriol. Gracias por provocar este encuentro. Una pena la razón. Realmente estamos todos, creo que yo sigo en shock, por lo menos cada vez que pienso en Fernando se me saltan las lágrimas, porque sí, fue un colega sumamente solidario, eh, realmente un personajazo. Y no sé, me gustaría mandarle un abrazo a Graciela y a sus hijos. No sé si estarán aquí, pero los recuerdo con mucho cariño. Adelante, Jimena. Sí, sí que están. Yo tengo la fortuna de verlos aquí. Y también está Pablo Martínez, que no ha dicho nada, y es el otro miembro de Historia en Obras. Muchas gracias a todos. Me da muchísimo gusto verlos. Pues abrazos y gracias, Oriol. Nos vemos las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ha sido Venga. una charla exquisita. Gracias.